Biblia. Qué bien que usted haya apartado este espacio para alabar al Señor, adorarlo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia bastante conocido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse esta mañana, por favor. Desde hace algunos domingos, hermanos, hemos estado desarrollando la serie Principios de una iglesia en avivamiento. Y hemos estado hablando, hermanos, de aquellos principios que le devuelven la vida a una congregación o a los cristianos que han estado en una condición de decadencia espiritual. Una de las cosas que suele decirse a menudo es que las personas pensamos de manera diferente, vemos las cosas de manera distinta, y con justa razón, a partir de esos hechos que son innegables, decimos que cada cabeza es un mundo, cada mente es un universo. Pero una de las características de una iglesia que está recibiendo el favor de Dios, o de los creyentes que están recibiendo el favor de Dios, es el elemento de la unidad sobrenatural que el Espíritu Santo produce en la vida de una congregación. La unidad sobrenatural de la que estamos hablando no es uniformidad, porque la uniformidad sería que todos fuéramos iguales, pensáramos igual, tuviéramos la misma edad, viviéramos en el mismo sitio, pero eso no es cierto. La misma iglesia universal de Jesucristo es una iglesia muy diferente, multiforme es la gracia de Dios que se ha derramado en la iglesia. Entonces, ¿cómo mantener la unidad en un cuerpo de personas que piensan diferente, que ven las cosas distintas? Y es ahí donde vemos el aspecto sobrenatural del Espíritu Santo dándole unidad a la iglesia. Ahora, hay que entender algo. La unidad en sí misma es neutral. Es decir, que hasta que otra cosa, ya sea la bondad o la maldad, le den unidad a un grupo de personas, no podemos categorizar la unidad como buena o mala en sí misma, porque la unidad en sí misma es neutral. Por ejemplo, Herodes y Pilato se unificaron en un común desprecio hacia Jesús. Eso obviamente no fue una unidad buena. Pero si vemos, por ejemplo, a Pablo y Silas, que cuando estaban juntos en la cárcel por causa de Cristo y del Evangelio, ellos cantan juntos al Señor, esa sería una unidad buena. Dos personas distintas, con edades diferentes, cantando al Señor.
Por lo tanto, hermanos, el resultado de la unidad sobrenatural del Espíritu Santo tiene efectos positivos y buenos, porque hay iglesias que se han unido no necesariamente para hacer las cosas bien. Por ejemplo, hace 50 años, las iglesias del estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, unánimemente, y eran iglesias de blancos, prohibieron que los negros pudiesen asistir a sus celebraciones. Entonces, aunque hubo una unidad de la iglesia anglo para rechazar a los negros, obviamente que esa unidad no era buena, sino que era una unidad mala. También el voto unificado de denominaciones protestantes en Alemania y en Estados Unidos se han unido, valga la redundancia, para bendecir actos y relaciones prohibidas como la homosexualidad. Entonces, eso no es una buena unidad. La unidad de la que estamos hablando como el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en medio de la iglesia tiene, hermanos y hermanas, una característica, y es que recibe su bondad de una combinación, número uno, de su fuente, de sus convicciones, de sus afectos y de sus objetivos. La unidad sobrenatural del Espíritu Santo recibe su bondad en su fuente, sus convicciones, sus afectos y sus objetivos. Estos son los elementos que describen entonces la unidad sobrenatural de una iglesia avivada por el Espíritu. Hablemos en primer lugar acerca de la fuente de la unidad de la iglesia como resultado de la visitación del Espíritu Santo. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 3 que debemos de perseverar por la unidad que el Espíritu Santo nos da en el vínculo de la paz. Entonces, lo que unifica a la iglesia, una iglesia que está en avivamiento, creyentes que están avivados en su corazón, reconocen que la fuente de dicha unidad es el Espíritu Santo. Como el mismo apóstol Pablo lo dice, Él es el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el vínculo de esa paz. Entonces, lo que genera unidad en una iglesia en sí mismo no es la denominación, en sí misma no es que tenemos un solo pastor, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué las iglesias evangélicas no son como la iglesia católica, que tienen un solo papa? ¿Por qué la iglesia evangélica no tiene un solo pastor? ¿Por qué no todas las iglesias se unen y tienen un megaculto o tienen cultos simultáneos con un solo pastor? Porque ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que la manifestación multiforme de su gracia se manifiesta en la diversidad, pues todos somos partes distintas del cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo insistentemente le decía a la iglesia de Corinto, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En el día en que usted creyó en Jesucristo, usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo. A eso se llama el bautismo en el cuerpo. ¿Qué significa? Que el día que yo creí en Jesús, fui unido al cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo dice, por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio del mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces, quien genera la fuente de la unidad es el Espíritu Santo. No es un líder religioso, no es un pastor, no es una denominación, sino que lo que nos da unidad como iglesia es el Espíritu Santo. Y a eso se refiere, hermanos, el profeta Joel, cuando él describe que en los postreros días el Espíritu Santo derramaría de su presencia sobre toda carne. Y en esa misma profecía se plantea que los hijos, las hijas, los ancianos, los jóvenes, los siervos,
recibirían esa presencia del Espíritu de Dios. Es decir, que Dios está diciendo a través del profeta Joel que el Espíritu Santo no hace distinción de personas, porque a todos el Espíritu nos une en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y eso precisamente era lo milagroso que ocurría en la iglesia primitiva, porque el versículo 32 que hemos leído del capítulo 4 dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. Eso, hermanos y hermanas, es algo sobrenatural, porque si yo siento un dolor de muela, de cabeza, lo que sea, usted no lo va a sentir, lo estoy sintiendo yo. Si yo estoy pensando en algo que tiene que ver con la obra de Dios, tal vez no necesariamente usted lo está pensando en el mismo momento. Pero entonces lo sobrenatural del Espíritu es precisamente eso, que el Espíritu Santo nos cohesiona a todos en un mismo sentir y pensar. El otro elemento que describe la unidad sobrenatural del Espíritu Santo son las convicciones. Hemos dicho que el Espíritu Santo es la fuente de toda unidad, pero el efecto, el trabajo, la manifestación del Espíritu en la vida de un creyente que comienza a ser avivado, o de una iglesia que comienza a ser avivado, es que sus convicciones se van unificando en la verdad. Jesús dijo algo: el Espíritu Santo los guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. La verdad tiene que ver con las convicciones que Él desea labrar en nuestro carácter, y la justicia son las acciones que Dios demanda de aquellos que han recibido la verdad revelada de Dios. Entonces el Espíritu Santo revela la verdad, quiere labrar convicciones dentro de nosotros para conducirnos a acciones de justicia que demuestren que auténticamente hemos recibido esa verdad. Esta verdad no son simplemente, hermanos, conocimientos adquiridos que se vienen a nuestra cabeza y que las entendemos. Son verdades que nos son reveladas y que bajan hacia nuestro corazón para actuar de manera distinta. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es que revela las verdades de la palabra. Estas verdades echan raíces en nuestro corazón, y eso va formando poco a poco las convicciones del carácter cristiano. Cuando el carácter cristiano está siendo labrado, la justicia, es decir, las acciones correctas, se van manifestando en el día a día. Esto, hermanos y hermanas, ocurre gracias a la predicación de la palabra. En la carta a los Efesios, en aquel pasaje conocido donde dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice que el objetivo de que el Señor haya entregado ministerios que predican la verdad de la palabra, es perfeccionar, vea esto, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios da ministros, Dios da ministerios a la iglesia para que toda la iglesia en su conjunto reciba las verdades de la palabra, y así, dice, el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. ¿Por qué es importante la edificación del cuerpo de Cristo? Porque dice el versículo 13 siempre de Efesios capítulo 4: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero vea esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que se prestan para engañar con astucia y artimañas, dice, partiendo del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, y esto es Cristo. Entonces vea, la unidad también sobrenatural que auténticamente viene del Espíritu nos conduce hacia la verdad. Hermanos y hermanas, el objetivo de la iglesia es que todos podamos crecer en estatura de la verdad. Esto, hermanos y hermanas, no es una cuota religiosa que venimos a cumplir semana a semana, sino que nuestro deseo es crecer en el conocimiento de la verdad. Significa entonces que la unidad del Espíritu va forjando en nosotros el carácter de Cristo, y el carácter cristiano se va sustentando en convicciones que el Espíritu Santo va labrando en nosotros. Dios nos da su palabra, el Espíritu Santo pone en nosotros convicciones que determinan nuestro estilo de vida. Hace algunos domingos, en esta misma serie de temas, estuvimos hablando acerca de la mente renovada. Precisamente la acción de una mente renovada es el resultado de la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Hágase entonces la pregunta: ¿qué tanto ha crecido usted en sus convicciones cristianas acerca de la verdad de Dios? ¿Qué tanto ha madurado usted en el conocimiento serio de la palabra de Dios? Ya le dije, no es simplemente acumular conocimiento bíblico, es vivir bajo una convicción. Porque hay personas, por ejemplo, que saben que Dios es veraz. ¿Cuántos sabemos que Dios es veraz, hermanos? Hay creyentes que saben que Dios es veraz, conocen esa verdad en su mente, pero son mentirosos. Entonces, aunque conocen en su mente la verdad, que Dios es veraz, ellos viven una vida de mentira. Hay gente que sabe en su mente que a Dios no le agrada que los creyentes roben, y sin embargo roban. Entonces, hermanos y hermanas, no podemos decir que estamos unidos al cuerpo de Cristo, que estamos siendo avivados por el Espíritu, si ese conocimiento revelado de la palabra no suscita convicciones en nosotros. Esa es la enorme diferencia entre la religión y el evangelio. Porque a la religión hay que normarla, hay que regularla, hay que establecer reglas. No haga esto, no haga aquello, muévase para acá, peínese de este lado, póngase, quítese, agréguese, haga esto, haga lo otro. Eso hace la religión. Pero los que somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de aquello que agrada o no agrada a Dios. De tal manera que usted no necesita un policía que ande fiscalizando sus acciones. Usted no necesita a un servidor de la iglesia que ande detrás de usted para saber si usted se porta bien. Nosotros tenemos al mejor custodio de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra moralidad, y es el glorioso Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros y que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Amén, hermanos. Entonces, no es simplemente acumular conocimiento. La unidad, como resultado de la operación y la manifestación del Espíritu Santo, tiene que ver también con sus afectos. La unidad que provoca el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es un amor unificador. Es un compromiso fuerte hacia los que estamos acá. Jesús dijo algo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Quiero preguntarle a usted, pero respóndame con sinceridad. Estamos delante de un Dios vivo y verdadero que se mueve en medio nuestro. Sabemos que estamos delante de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Usted ama a los hermanos que están acá en este recinto? Si de verdad los ama, diga un fuerte amén. ¿Cuántos amamos a los hermanos
de la iglesia Elim de San Salvador? ¿Cuántos amamos a los hermanos de Asamblea de Dios en Corea? ¿Por qué los amamos y ni siquiera los conocemos? Les amamos porque nuestro amor no está determinado por la experiencia del conocimiento humano en la relación. Porque alguien fácilmente puede amar a quien conoce, y ese es el amor natural. El amor natural es que, por ejemplo, si yo me relaciono con mis amigos, con mi esposa, con mi familia, con los hermanos de la iglesia que conozco, es natural que en mí surja amor verdadero. Pero ese es un amor natural. El amor sobrenatural del Espíritu nos lleva a amar a personas que no conocemos. Por eso, estimados hermanos y hermanas, no es posible ni concebible que en nuestro corazón existan raíces de amargura. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor claramente nos llama a que dentro de esa unidad mostremos un amor sobrenatural por nuestros hermanos. Ese amor es un amor afectuoso, es sacrificarnos por aquellos que aún no nos agradan. Eso conlleva un sentimiento de cariño fraterno. Por eso Pablo les decía a la iglesia de Roma: ya que todos somos parte de la familia de Dios, somos parte de la familia de Cristo, Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 10: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. También Pedro más adelante él decía: puesto que en obediencia a la verdad. Y eso me gusta mucho como Pedro lo dice, porque si el Espíritu Santo nos conduce a la verdad, el Espíritu Santo también nos conduce a amar. Puesto que en obediencia, primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puros. Pedro va más allá y dice: en conclusión, sean todos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Entonces, la unidad sobrenatural del Espíritu es capaz de conducirnos a amar a personas que aún no conocemos. Eso, hermanos y hermanas, nos lleva a amar a nuestros hermanos que son de nuestras iglesias filiales de Elim. Pero también nos conduce a amar a hermanos que, aunque no son de nuestra denominación, entendemos que así como nosotros, ellos son parte del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, allá en la presencia de Dios no habrá Elim, no habrán iglesias bautistas, no habrán iglesias metodistas, no habrán iglesias del Príncipe de Paz, no habrán iglesias de Dios. Allá en el cielo, en la presencia de Dios, solamente estará la iglesia de Cristo, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos tenemos ciudadanía allá en la patria celestial, hermanos? Amén. Así que vaya acostumbrándose a relacionarse con aquellos que no conoce. Vaya acostumbrándose a relacionarse aún con aquellos hermanos y hermanas que usted puede decir no me simpatizan, porque Dios tiene tal sentido de humor que en las bodas del Cordero lo va a sentar a la par de quien usted dice: yo con ese ni me llevo. Porque ¿sabe algo? Todos hemos recibido la misma sangre, el mismo espíritu, el mismo bautismo. Así que mantener la unidad es algo, hermanos y hermanas, resultado de la operación del Espíritu Santo.
Pero como ya les dije, también la unidad de la iglesia se manifiesta en los objetivos. ¿Para qué Dios nos une? ¿Por qué Dios nos une? Hemos dicho que la unidad está arraigada al Espíritu. Esa unidad que se manifiesta a través de los creyentes atesora la verdad, ama humildemente a todos los que conoce y a los que no conoce. ¿Para qué? Para ser un testimonio al mundo y una proclamación gloriosa de Dios. Entonces Dios nos une, número uno, para que seamos testimonio al mundo. Y número dos, para que seamos proclamación de la gloria de Dios en medio nuestro. Jesús mismo lo dijo en aquel pasaje famoso: ámense los unos a los otros, así como yo también los he amado, porque en esto conocerán las personas, el mundo, que ustedes son mis discípulos. Es decir, que la unidad de la iglesia es una proclamación, es una predicación al mundo que no conoce de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo tiene una característica fundamental: es que es un mundo dividido. Al mundo lo dividen las etnias, al mundo lo dividen las ideologías políticas, al mundo lo dividen los sistemas económicos. Hay países capitalistas, hay países comunistas. Al mundo lo dividen las fronteras, la moneda, el lenguaje, el idioma. Lo divide. Pero que hayan millones de seres humanos esparcidos en todo el mundo y que mantengan la unidad sobrenatural del Espíritu Santo en el amor de Dios, es una manifestación de Dios en el mundo. Cuando usted ama a su hermano, cuando usted ama a su hermana, cuando usted tiene la capacidad de amar a las personas como Dios las amó, usted está manifestando la misma unidad que Dios Trino y Uno tienen. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan cuando Él está orando. Él dice: Padre, Él lo dice así, Juan 17:21. Para que todos sean uno, dijo Jesús, orando a su Padre. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vea, la unidad que podemos manifestar entre los hijos de Dios manifiesta también la unidad perfecta del Dios Trino y Uno. Qué maravillosa expresión la que Jesús utiliza en la oración sacerdotal, porque todos sabemos que nuestro Dios subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Pero el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Hijo, el Espíritu Santo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu y al Hijo. Y esas tres personas son una unidad perfecta. Y Jesús va más adelante y Él dice: Padre, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vea lo que dice Jesús: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí. Entonces vea, el objetivo de esa unidad, ya le dije, es expresar la gloria de Dios en medio de un mundo dividido. Amados hermanos y hermanas, entonces el objetivo final de dicha unidad es expresar la unidad de Dios también. No podemos hablar de un Dios uno cuando hay una iglesia dividida.
Pero también ya le dije que el objetivo final de esa unidad es que los cristianos manifiesten la gloria de Dios. Es decir, una iglesia unida, avivada por el Espíritu, que la conduce hacia la verdad, es una iglesia que manifiesta la gloria de Dios. Romanos capítulo 15, versículo del 5 al 7 dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, dice Pablo, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces Dios une a personas de diferentes denominaciones cristianas. Dios une a personas de diferentes países, de diferentes lenguas, para que todos glorifiquen al único y sabio Dios verdadero que está sentado, hermanos y hermanas, en el trono de gloria. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Sabe algo? A esta misma hora, en muchos lugares del mundo, otros creyentes están glorificando al mismo Dios. Qué bendición esa, hermanos. Porque no solamente estamos glorificando a Dios los que estamos acá en esta iglesia local, sino que en diferentes partes del mundo donde se invoca a Jesucristo, la iglesia está expresando la unidad sobrenatural del Espíritu de Dios que se mueve en medio de su pueblo. ¿Cuántos adoramos a ese Dios? De verdad, ¿cuántos adoramos a ese Dios? ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Entonces, repitiendo, la unidad cristiana en el Nuevo Testamento, en lo que entendemos en la Biblia, no es que todos pensamos igual, no es que a todos nos gustan los mismos colores, no es que todos vivimos en el mismo sitio, no es que todos tengamos la misma edad, sino que la unidad sobrenatural del Espíritu Santo en medio de la iglesia es la combinación de la fuente, que es el Espíritu Santo, las convicciones de la palabra, los afectos del amor y los objetivos de manifestar la gloria de Dios en medio de un mundo dividido. Aquí viene la pregunta clave. Y esta es la razón por qué hay muchas iglesias también cuya manifestación del Espíritu Santo ya no es visible. ¿Qué destruye la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué destruye la unidad de los cristianos? ¿Qué es lo que más está destruyendo a la iglesia? La primera causa de destrucción es la división. A Satanás le interesa dividir a la iglesia. Y por eso, hermanos y hermanas, Pablo, con mucha advertencia, llama a la iglesia en Roma. Y ante el enorme peligro de Satanás por querer dividir la iglesia, él les dice: mas os ruego, hermanos, vea esto, es una petición del apóstol que es consciente que a pesar de que él es el pastor y está cuidando la grey del Señor, hay un lobo rapaz que pretende dividir el cuerpo de Cristo. Y vea lo que Pablo dice en una advertencia severa en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Pablo está aceptando una verdad. Está diciendo: en medio de ustedes, iglesia del Señor de Roma, hay gente que va a causar división, hay gente que va a causar tropiezo. En medio de nosotros
acá a esta hora, donde hay creyentes genuinos que aman a Dios, que quieren agradar a Dios, hay gente que quiere buscar la división del cuerpo de Cristo. Y Pablo, consciente de esa verdad, advierte a la iglesia de Roma y les dice: hermanos, yo les ruego, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y vea lo que dice Pablo, cómo actúan los que causan división, cómo se manifiestan los que quieren romper la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo dice: sino que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los que dividen el cuerpo de Cristo, o los que quieren dividir el cuerpo de Cristo para que la iglesia muera, actúan de manera astuta. No crea que va a venir una persona acá, hermanos, a decirle: vámonos, fundemos una nueva iglesia. Son personas que están en medio nuestro, son personas que han alcanzado confianza. Pero entonces hay que identificar cuál es el origen de toda división. ¿Cuál es el origen de toda división en el cuerpo de Cristo? Tenemos que decir que el origen de toda división tiene su raíz en el diablo. El diablo, el padre de mentira, es el artífice de toda división de la iglesia. Aun cuando aparezca un iluminado diciendo: es que a mí el Espíritu me dijo, es que aquí ya no hay palabra de Dios, vámonos. El que está detrás de eso, véale la cola que tiene atrás, véale el tridente y la lengua bífida que tiene, porque son obreros fraudulentos. Fue Satanás quien dividió la unidad angelical al arrastrar la tercera parte de los ángeles. Fue Satanás quien dividió al hombre y a la mujer de Dios. Fue Satanás quien dividió al hombre de su esposa. Fue Satanás quien dividió a Absalón de su padre David. Fue Satanás quien dividió a Judas Iscariote de los discípulos de Jesús y de Jesús mismo. Entonces la división, estimados hermanos, tiene características sutiles. Toda división, ¿quieres saber cómo comienza toda división? Toda división, oiga, présteme atención. Toda división surge con una inconformidad. La inconformidad da paso a la murmuración. La murmuración se convierte en chisme. El chisme se convierte en calumnia, y la calumnia se termina convirtiendo en división. Por eso le vuelvo a leer lo que dice el texto, Romanos 16, 17, 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, le quiero contar en amor para que oremos, hermano. Fíjese que a mí no me parece lo que está haciendo el pastor. A mí no me parece esa decisión que él tomó. Oremos, yo se lo digo a usted. Y ahí se ve la cola. Hermano, yo le quiero contar en confianza, porque yo le tengo confianza, hermano. En el amor de Cristo se lo voy a contar. Fíjese que la hermana fulana anda diciendo de usted que le cae mal, fíjese. Hermano supervisor, fíjese que le quiero contar en amor,
porque yo a usted lo amo y lo respeto. Fíjese que el líder anda diciendo que mejor hubieran dejado al otro supervisor y no a usted. Palabras lisonjeras, palabras suaves, murmuración. Toda división busca destruir la autoridad establecida. No es simplemente, hermanos y hermanas, una destrucción de quien tiene la responsabilidad de dirigir un grupo o una iglesia. Satanás tiene bien claro el objetivo. Heriré al pastor. ¿Y qué dice el texto? Y las ovejas serán dispersas. Así que entre más usted critique a sus líderes, entre más usted critique a los supervisores, entre más usted critique a los pastores, en vez de orar por ellos, usted está haciendo la obra del diablo. Porque el diablo lo que hace es herir a los líderes para que las ovejas sean dispersas. Hermanos, oremos por nuestros líderes, que aunque quizás es verdad, no son los mejores, ni nosotros los pastores los mejores, o los supervisores los mejores. Dios los ha puesto y les ha delegado una autoridad. Dicen amén, hermanos. ¿Ustedes se sienten bien acá en esta iglesia, hermanos? ¿Aman esta iglesia? ¿Aman a sus pastores? Oren por ellos. Ahora, ¿qué pasa si usted dice: a mí me vale? Si no me quieren, me voy para otra iglesia y me llevo a mi gente y me llevo a mi familia, y ya no voy a ofrendar aquí ni nada. Se lo voy a dar. ¿Qué es lo que ocurriría si alguien divide la iglesia, el cuerpo de Cristo? Vea lo que Pablo dice, Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Pablo está preguntando: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno... ¿Cuántos somos templos de Dios, hermanos y hermanas? ¿Cuántos somos templo de Dios? Vea lo que dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son, dice Pablo. Entonces aquí no se trata, hermanos y hermanas, de armar mi grupito y yo me voy, porque yo no pienso igual. Se trata de que usted está atentando contra el cuerpo de Cristo. Una iglesia sin unidad no es relevante para el mundo, hermanos. Una iglesia sin unidad está condenada a morir. Jesús mismo lo dijo: una casa dividida no prevalece. Una iglesia sin unidad es una iglesia sin amor. Una iglesia sin unidad no manifiesta la gloria de Dios a hombres heridos y divididos. ¿Cómo la gente va a creer en un Dios que ama si entre nosotros mismos no nos amamos? ¿Cómo la gente va a creer, hermanos y hermanas, que Dios es paciente y bondadoso si cuando el diácono del parqueo le dice: hermano, estaciónese acá, por favor? Ve, yo me voy a estacionar donde me dé la gana. ¿Y qué pues? ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios si al hermano que tenemos a la par pasamos de lado y ni siquiera le hablamos? Y eso está llevando a muchas iglesias a morir. Se están volviendo iglesias muertas porque el símbolo perfecto de la unidad se está perdiendo. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús. ¿En qué? Si lo puede decir: en esto conocerán el mundo que son mis discípulos. Así que, hermano y hermana, aun cuando tiene la mascarilla, dígale al hermano que está a su lado: hermano, yo lo amo. No lo conozco, pero yo lo amo. Dígale: yo lo amo, hermano. Dele un codazo, pero santo, ¿verdad? Dios nos ama. Dios nos ama, iglesia, y nos ha llamado a la unidad perfecta del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos.
Vamos a orar. Rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean recibir a Cristo o que desean reconciliarse, para que se pongan en pie. Vamos a orar por ustedes. ¿Hay alguien que desea entregarle a Jesús su vida? Puede ponerse en pie. ¿Hay alguien, hermanos, que quiere entregarle su vida a Cristo? Amigo, ¿tú deseas ser parte de esta comunidad de fe, recibiendo a Jesús en tu corazón? O aún si hay alguien que desea reconciliarse, puede ponerse en pie. No tiene que venir hasta acá. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien, hermanos, amigos? Sé que este ha sido un llamado para la iglesia. Si el Espíritu de Dios está en medio nuestro, tenemos que manifestar la unidad como iglesia. Unidad en las células, unidad en los sectores, unidad en la subzona, unidad en la iglesia, unidad en la denominación, unidad en el cuerpo de Cristo, amándonos los unos a los otros. No puede ser que en nuestro corazón existan otras cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, para amarnos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por la unidad a la que hemos sido llamados, por la acción sobrenatural de tu Espíritu Santo. Porque todos, Señor amado, somos miembros de un mismo cuerpo, lavados con la misma sangre, bautizados en el mismo cuerpo. Hemos recibido una sola fe que nos es común a todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a mantener esa unidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén.